en la plática número 58 del Credo para el Catecismo de los Sacerdotes. Pido ayuda económica, invito a las muchachas de 12 a 24 años a que ingresen a esta congregación aprobada por la Iglesia de Religiosas Ecuménicas de Guadalupe, para que estudien lo que debe estudiar un sacerdote, como manda el Concilio Ecuménico Vaticano II, en las lenguas originales de hebreo, griego, el latín, el arameo, que tengan la formación humanística que pide el Concilio Ecuménico Vaticano II, de los autores clásicos griegos y latinos, que conozcan la Sagrada Escritura en las lenguas originales, que estudien la filosofía perenne de Aristóteles, de Platón, de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino, de los grandes pensadores ortodoxos, correctos, del sentido común, y que estudien la teología como siempre ha querido la Santa Madre Iglesia, bajo la guía de Santo Tomás de Aquino. Pido a los cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes que obedezcan la rúbrica que está al final del ofertorio en el Novus Ordo Missae, que ordena que celebren la misa de espaldas al pueblo, a la cabeza del pueblo, al frente del pueblo, frente a Dios. Por ahí comenzó el desorden que llevó a la destrucción, a la desaparición de la Iglesia. Por ahí debe renacer la Iglesia del altar. El artículo número 9 del Credo, son 12 artículos. La tradición se conserva en muchos documentos, pero uno de ellos es el llamado las Constituciones Apostólicas, la tradición de los apóstoles. Es un documento que lo conservamos en latín y en griego. El padre Francisco Javier Funk lo editó de una manera crítica. El padre Funk es el fundador del Pontificio Instituto Bíblico junto con San Pío X. Juntos iban a hacer todos los días una novena y otra vez otra novena y otra vez otra novena, pidiéndole al Sagrado Corazón de Jesús que se pudiera fundar en Roma un instituto de investigaciones bíblicas de nivel superior a todas las universidades. Y eso fue en inicio el Pontificio Instituto Bíblico. Juntos, el Papa y ese sacerdote discutían los proyectos, cómo iba a ser ese instituto, encomendado a la Compañía de Jesús de aquel tiempo, Y después de hablar y discutir, se venían al altar, delante del Santísimo, a rezar por ese instituto. Ahí estudié yo y pude hacer mis estudios rapidísimo, en 2 años los que otros tardaban 5 años. Cuando entré, el requisito en aquellos tiempos era ya saber perfectamente el hebreo, el arameo, el griego, el latín y otras 3 lenguas modernas, aparte de la propia, el alemán, el inglés, el francés, por decirlo así, el italiano, claro, el español, pues es mi lengua, y el latín. De manera que para entrar se pedía ya la licenciatura en teología, y era un instituto superior, para pocos, para escogidos. Hay aquí en San Diego, California, una base naval, una base de entrenamiento de los Marines. Y ellos, pues es un ejército de un país, ¿verdad?, de Estados Unidos. Tienen un lema, the few, the proud, los pocos, los orgullosos, ¿verdad? O sea, los mejores soldados. Y tienen un entrenamiento muy pesado, muy difícil. Y generalmente son en Estados Unidos, ¿verdad?
los que van adelante del ejército en todas las invasiones que ha hecho Estados Unidos. Cuando invadió México también entraron ellos aquí, al inicio, ¿verdad? En guerras, pues, las guerras son cuestiones políticas y tienen mucho que decir, ¿verdad? Son invasiones, Pero de ahí tomo la comparación. En la Iglesia también hubo un instituto, el Pontificio Instituto Bíblico, fundado por un santo, San Pío X, y por un hombre cultísimo, el padre Francisco Javier Funk, un alemán. Y ahí se formaban a los futuros profesores de Sagrada Escritura de todo el mundo. Yo enseñé unos cuantos años y ya después cambiaron las circunstancias, tristemente, ¿verdad? Pero el Concilio Vaticano II eso pidió, que los sacerdotes, profesores de seminario, fueran los más cultos y los más virtuosos para formar al clero. Todo cambió y ahora tenemos los resultados lamentables, tristemente lamentables, de sacerdotes y obispos ignorantes, que no conocen la ciencia sagrada como pidió el Concilio Vaticano II, a fondo, ¿verdad?, en las lenguas originales. Pues bien, según ese documento que se llama las Constituciones Apostólicas, antes de separarse los apóstoles e irse cada uno a la región que le había tocado en suerte a predicar el Evangelio, se pusieron de acuerdo para que todos enseñaran lo mismo. Y entonces formularon el credo de los apóstoles, así se llama, es anterior al símbolo, al credo del Concilio de Nicea, que contiene la palabra nueva, homoousios, consustancial al Padre. El Hijo es consustancial, es de la misma naturaleza que el Padre. Y ese credo, según esa tradición, San Pedro dijo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y luego San Andrés dijo: y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Y así cada apóstol fue dando un artículo. Estamos viendo el 9. Creo en la Santa Iglesia Católica y en la comunión de los santos. Primera reflexión es que la Iglesia es un artículo de fe, un objeto de fe. Creemos en la Iglesia visible. Pero ¿cómo es posible que creamos en algo que vemos? La fe es de lo que no vemos. Es que la Iglesia, visible en sus estructuras, en sus templos, en sus instituciones de caridad, en sus seminarios, en sus conventos, en sus organizaciones parroquiales, es humana. Y como humana, pues la vemos. Pero detrás de ese aspecto humano hay un aspecto divino. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. El Concilio Vaticano II tiene un documento sobre la Iglesia, Lumen Gentium, y otro documento sobre la Iglesia en el mundo moderno, Gaudium et Spes. El primer documento y el último, diríamos, en sentido teórico, del Concilio Ecuménico Vaticano II. La Constitución Lumen Gentium es dogmática.
La Constitución Gaudium et Spes es pastoral, pero todo el Concilio Vaticano II, ya sabemos, es pastoral. No es dogmático porque no definió ningún dogma nuevo, no tiene ningún anatema, no tiene ningún canon, no dio leyes en el sentido estricto de la palabra como concilio. Y ahí en ese documento vienen muchas comparaciones. La Iglesia es la agricultura de Dios, la viña de Dios. Y otras que tomó de la Sagrada Escritura. Pero el punto principal es, yo creo en la Iglesia. Y todos los profetas del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hablan muchísimo de la fe en la Iglesia como congregación de fieles. La definición de la Iglesia es el conjunto de aquellos que creen en Jesucristo. El pueblo creyente, el pueblo fiel, disperso por todo el mundo. La Iglesia somos nosotros. El Concilio Vaticano II dice la jerarquía, los obispos, el clero, los religiosos consagrados a Dios por los 3 votos de castidad, pobreza y obediencia, que están separados del mundo, que llevan su hábito, y el pueblo laico, de donde provenimos, sacerdotes y religiosos. Ese pueblo de Dios, mis hermanos, es llamado. Eso significa iglesia, ecclesia, ekkaleo. El verbo kaleo es un verbo griego, significa llamar. Está emparentado con la palabra kol en hebreo. Kol significa la voz que llama. Kahal es la iglesia en hebreo. Kehilá, kahal, kol, y de ahí tiene asonancia, es una gutural dura, ka, ¿verdad? Y una líquida, L, kol, kal, kaleo. En latín se usó, en latín arcaico, kalo, significa lo mismo, llamar. Entonces, es aquellos que han sido llamados por Cristo. Él lo dice, vosotros no me habéis escogido a mí, yo los escogí a vosotros, yo los llamé a vosotros, a la iglesia. Ese es el sentido de la iglesia. En el Antiguo Testamento se habla de la sinagoga. Syn en griego significa con. Ago es conducir. Agora es la plaza del pueblo, el mercado, a donde conducían las ovejas para venderlas. Agoreo. Y sinagoga, los padres de la iglesia la explican, es el pueblo judío que como ovejas eran congregados por los pastores. En el Nuevo Testamento la iglesia no se llama sinagoga, no. Se llama llamado, vocación. Jesucristo te pide que vengas. El que me quiera seguir, fíjense, seguirlo, que se reniegue a sí mismo, que tome la cruz de cada día
y me siga. Ese es el espíritu de la Iglesia. Seguimos a Jesucristo, creemos en Jesucristo, somos fieles a Jesucristo. Y nuestro Señor lo fundó sobre Pedro. Le cambió el nombre a Simón y le puso Cefas, Kefa. Es una palabra aramea que significa piedra. Petrus, algo sólido. Sobre esta piedra, que eres tú, Pedro, edificaré mi iglesia. Y San Pedro no fue obispo de Jerusalén, no. Por vocación divina, por inspiración divina, no se quedó en una provincia, diríamos, de las más pequeñas. Judea era parte de Siria y la capital romana de Siria era la antigua capital de los reyes diádocos que siguieron el reinado de Alejandro el Grande. A su muerte, sus generales dividieron el enorme imperio de Alejandro Magno en 4 reinos. Los Ptolomeos tomaron Egipto, los Antíocos tomaron Siria, otro se estableció en Macedonia, en la parte occidental, sería Grecia, parte de Turquía actual, y otro se quedó en Babilonia. Esos son los diádocos, y establecieron sus capitales. En Egipto, Alejandría; en Siria, la ciudad de Antioquía; en Macedonia siguió siendo Atenas, y en Mesopotamia, Babilonia. Los romanos, cuando conquistaron Siria, establecieron su capital en Antioquía. Todavía faltaban 300 y pico de años para que Constantino el Grande fundara la nueva capital del Oriente, Constantinopla, que después antiguamente se llamaba Bizancio, y ahora le dicen Estambul, que es una palabra griega, Eistenpolin, hacia la ciudad. ¿A dónde vas? Istambul, en el dialecto después que se deformó del griego antiguo. Eistenpolin, voy a la ciudad por excelencia. Como Roma fue la urbe por excelencia, así la polis por excelencia en el mundo bizantino fue Constantinopla, por eso Istambul. Bueno, ahí se estableció San Pedro, en Antioquía, en la antigua capital romana del Oriente, y ahí estuvo muchos años. Organizó ahí, dice la tradición, ¿verdad? El apostolado de San Pedro fue con los circuncisos, con la circuncisión, es decir, con los judíos que sí recibieron a Jesucristo, nuestro Señor, y organizó los ritos orientales en sentido estricto, los ritos antioquenos, que es, modernamente tenemos el rito sirio, el rito caldeo, el rito asirio, el rito malabar en India, el rito malankar en India, que reconocen como patriarca a Babilonia, pero Babilonia viene de Antioquía. Hay otros ritos orientales, pero que no son orientales. Los ritos bizantinos, modernamente el patriarca de Moscú en Rusia, el patriarca de Kiev
en Ucrania, y otras iglesias autocéfalas que se desprendieron de Constantinopla. Ahí predicó el hermano de San Pedro, el primero que fue llamado, fíjense, por Jesucristo, San Andrés, Protóclitos. Protos significa primero, cleto, anacleto, clito significa llamado. Por ejemplo, el Paráclito, el Espíritu Santo, le decimos llamado. En latín, advocatus. Voco, vocas, vocare, vocavi, vocatum significa invocar, llamar. Un abogado. ¿Quién es abogado? El que yo llamo para que me ayude, porque tengo problemas. Para eso son los abogados, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo es nuestro abogado, nuestro consolador, nuestro confortador. San Andrés, pues, es el primero que fue llamado por Cristo. Y él ahí fue sepultado en Constantinopla. Y se llamó esa ciudad la Segunda Roma. Pero eso es ya el año 320 y tantos después de Cristo, en tiempos de Constantino el Grande. En tiempos de San Pedro, la capital romana era Antioquía. Y allí San Pedro se puso en el centro político para remendar la situación, porque falló el plan que tenía Dios por culpa del hombre. ¿Cuál era el plan que tenía Dios? Que por medio del pueblo escogido, del pueblo judío, del pueblo hebreo, se convirtieran todas las naciones según la profecía que le hizo Dios a Abraham. En tu descendencia serán bendecidas todas las naciones, y tu descendencia será numerosa como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Y eso se echó a perder, porque Jesucristo vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a esos que lo recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Y es lo que hizo San Pedro. A los judíos que sí recibieron a Jesucristo, los organizó en los ritos orientales de lengua aramea, que era la lengua de los judíos de aquel tiempo. Roma, la antigua Roma y la nueva Roma, Constantinopla, no son ritos orientales. Los bizantinos se les dice orientales, pero no lo son. Son occidentales. Son ritos romanos. El rito bizantino es rito romano, pero no es rito latino. Distingamos bien. Roma consiste de griegos y latinos. No únicamente latinos. Los griegos son romanos. Es la nueva Roma, capital de una parte del Imperio Romano, que perseveró hasta el año de 1454, cuando fue destruida por los turcos, los otomanos. Pues bien, San Pedro, una vez cumplido su trabajo con los judíos, se va a Roma. Y él es, en primer lugar, obispo de Roma. Y entonces, por ser obispo de Roma, a causa de que es obispo de Roma, es papa, es vicario de Cristo. Y tomó el título pagano, óiganlo bien, de sumo pontífice. Era un título pagano. ¿Para qué? Para demostrar que tiene también potestad política, potestad terrena. El reino de Cristo no es de este mundo,
pero está en este mundo. Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. La Iglesia es visible, mis hermanos. La Iglesia es humana, es tangible, es tocable, la tocamos. Pero tiene un elemento divino. Por eso creemos en la Iglesia. Pudiera yo decirlo en ciertas épocas, y esta es una de ellas, a pesar de lo que vemos. A pesar de lo que vemos. Entonces, la fe en la Iglesia cuesta más que la fe en Cristo. Encuentran ustedes muchísimas personas que dicen, yo creo en Cristo, pero no creo en la Iglesia. Pues claro, qué fácil es creer en Cristo, qué fácil es creer en Dios, porque no lo ves. Qué difícil es creer en la Iglesia, que sí la ves. Qué fácil es creer en Cristo, que no te da órdenes concretas. Qué difícil es creer en la Iglesia, que te obliga a ir a misa cada domingo, a confesarte, a comulgar, a bautizarte, a confirmarte, a casarte por la Iglesia, a mantener al sacerdocio. Es más difícil, mis hermanos. De hecho, hay 30,000 o más todavía sectas que se dicen la verdadera Iglesia de Cristo y son falsas. ¿Por qué? Porque son herejías, niegan lo que enseña la Iglesia verdadera. Entonces, aquí viene por qué es artículo de fe creer en la Iglesia. Porque es donde más nos ataca el demonio. Hay una sola Iglesia. Y para saber cuál es, tenemos que recurrir a la historia, a los documentos, a los testimonios, a los monumentos. Y la historia nos muestra la continuidad ininterrumpida de los obispos de Roma hasta el Papa Francisco actual. Santos, mártires, muchísimos. Otros buenos, alguno que otro malo, pero sucesores de San Pedro, como obispos de Roma. Y muy atinadamente el cardenal Brandmüller en una entrevista puntualizó lo que debe ser el futuro Papa. Debe ser romano, porque es el obispo de Roma. Debe ser elegido por los párrocos de Roma. ¿Cómo se llamaban los párrocos de Roma? Cardenales. El título de cardenal son los puntos cardinales de la ciudad de Roma, norte, sur, este y oeste. Esos son los puntos cardinales. Cardo, cardini, significa un eje, una calle derecha de Roma. Y ahí en Roma, los párrocos elegían de entre ellos mismos al obispo de Roma. Eso fue en toda la Iglesia antiguamente, ahora es de otro modo. Y cada papa normalmente dice cómo se ha de elegir a su sucesor. Más o menos es lo que cada papa determina. Pero lo correcto es que sea un candidato que conozca la curia romana, que conozca Roma, que quiera a Roma. Yo viví 12 años en Roma y me enamoré de Roma, de su tradición. Yo trabajé ayudando a
varias personalidades de la curia romana. Yo hablé en Radio Vaticana varios años, leyendo nada más, ¿verdad? Yo era seminarista. Qué hermosa es Roma, mis hermanos. Recuerdo los domingos a las 12 del día, cuando el Papa iba a hablar. Todas las campanas de las iglesias de Roma tocaban el Angelus al mismo tiempo. Hasta algún poeta, Trilusa, se quejaba: sono troppe chiese, o sea, hay demasiadas iglesias en Roma. Pues entiéndelo, es la ciudad santa del cristianismo. Ahora es pagana, horriblemente pagana. Y 2 veces el Papa Francisco ha dicho cuántas iglesias cerradas en la ciudad de Roma. Por eso, mis hermanos, yo invito a los cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, que sean buenos pastores, que celebren de espaldas al pueblo. Ese es el inicio. ¿Por qué? Porque vas a concentrarte en Dios, porque vas a poner el tabernáculo en el centro, como manda el Papa Benedicto XVI, en el documento Perfecte Caritatis, que obliga que el sagrario esté en el centro, para que lo estés viendo constantemente. Que no quiten el sagrario, el Santísimo, para celebrar la Santa Misa. No, es una onda que traen ahora los herejes modernos. Quitar el Santísimo para celebrar la Santa Misa. No, no, no. Pastores buenos, que al celebrar ya finalmente, como deben obedecer aún al Novus Ordo Missae, se van a dar cuenta que deben hacerla en voz baja. Pero no te oímos. ¿Cuál es la respuesta? Si no está hablando contigo, está hablando con Dios, en tu nombre. Quiero saberlo, pues cómprate un misal, y ahí sabes lo que está diciendo. Pero el sacerdote debe hacer en voz baja las oraciones que le tocan a él, que no son públicas en el sentido estricto de la palabra, que no es la colecta, ni la secreta, ni la poscomunión, que no es el prefacio, que no es el Padre Nuestro. Deben ser dichas en voz baja, en secreto. Las que son diálogo con el pueblo, no. Vamos, yo invito a los tradicionalistas también a abrir los ojos. Se les fue el pueblo. La misa no es para un grupito pequeñito de privilegiados, no, es para las multitudes parroquiales. La misa en latín es para todo el pueblo, así lo manda el Concilio Ecuménico Vaticano II. Yo soy una voz que grita en el desierto. Hasta que me muera seguiré gritando. Este es el camino para reconstruir la Iglesia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.